¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video de Agrotube. En este nuevo video veremos sobre los injertos, pero esta vez nos centraremos en los injertos frutales. Comencemos. Injertos en frutales. El árbol frutal, generalmente, consta de dos partes diferenciadas, una, la raíz, la que se denomina patrón o portainjerto y, otra, la variedad, que es la que proporciona la fruta. Ambas partes están unidas por el injerto. Injertar consiste, por tanto, en unir o insertar una parte de una planta en otra, de manera que queden soldadas y se desarrollen juntas formando una planta única. Antes de continuar, no olvides en suscribirte al canal Agrotube y darle a la campanita para no perderte de ningún contenido del canal. Continuemos. ¿Para qué sirve el injerto? La práctica del injerto se realiza desde la más remota antigüedad. De este modo se han podido transmitir, de generación en generación, las variedades frutales de mayor interés. La propagación por semilla no da lugar a la variedad deseada, al no producir fielmente sus características debido a la disgregación de sus caracteres genéticos. El injerto permite aprovechar las siguientes ventajas. A. Propagar una variedad o una especie que por otro método resultaría bastante difícil. B. Beneficiarse de las características de ciertos patrones capaces de vegetar en determinados terrenos donde la variedad cultivada no podría subsistir con raíces propias. C. Cambiar una variedad por otra más comercial, reinjertación. D. Beneficiarse de la influencia enanizante o vigorizante de ciertos patrones. E. Cultivar variedades sensibles a enfermedades de raíz o de cuello, empleando patrones resistentes. Condiciones para el injertado. Hay 6 reglas importantes que deben tenerse en cuenta para el éxito del injertado. Primera, la variedad y el patrón deben ser compatibles, es decir, han de poderse unir y formar una sola planta. Segunda, la variedad y el patrón deben proceder de material vegetal sano, es decir, no han de presentar enfermedades y deben estar libres de virus. Tercera, el cambium, o zona generatriz, parte situada debajo de la corteza, del patrón y de la variedad deben quedar en íntimo contacto. Cuarta, el injertado debe hacerse en época oportuna, en que patrón y variedad se encuentran en estado fisiológico adecuado de actividad vegetativa. Cuando la corteza se separa con dificultad, está muy pegada, la época, por lo general, no es oportuna. Quinta, inmediatamente después del injertado todas las superficies cortadas deben protegerse cuidadosamente, con cinta plástica, más pasta protectora, para evitar la desecación e infección de los tejidos. Sexta, se deben cuidar y vigilar los injertos hasta que la variedad crezca convenientemente. Han de suprimirse los rebrotes del patrón, entutorar el brote de la variedad. Clasificación de los injertos. Existen muchos tipos de injertos, aunque en la práctica algunos no tienen interés y otros simplemente muestran pequeñas diferencias entre sí. Básicamente se emplean dos tipos de material vegetativo. A. La púa, o trozo de rama de un año, con 2 o 3 yemas, y B. La yema, con o sin madera adherida. Dependiendo del tipo de injerto. Los injertos más prácticos y que se consideran más interesantes, por ofrecer buenos resultados para nuestra práctica frutícola, son los que a continuación se describen. A. Injertos de púa. Hendidura o púa, corona o corteza, costado o lateral, inglés. B. Injertos de yema. Escudete o yema, chapa o placa, chip o astilla. Teniendo en cuenta la época de ejecución, podrían clasificarse en A. Primavera. Generalmente todos los injertos de púa, así como el de placa y el chip. B. Finales de verano, principalmente el de escudete y el chip. Injerto de hendidura. Este tipo de injerto se utiliza sobre patrones de 20 a 40 milímetros de diámetro para formar árboles o para cambiar de variedad. En frutales de hueso no es recomendable este tipo de injerto ya que son propensos a segregar goma por las heridas, impidiendo una buena cicatrización. Época. La más adecuada es cuando el patrón o portainjertos tenga las yemas hinchadas, pero antes de que inicie el crecimiento activo, pues en este caso, al rajar el patrón, puede despegarse la corteza con el consiguiente peligro de no prender bien la púa. Injerto de corona. Como en el injerto de hendidura, en este caso también se descabeza el tronco o las ramas. Generalmente se utiliza para sustituir, en árboles adultos, la variedad cultivada por una nueva. De fácil ejecución, este injerto reemplaza al de hendidura en cualquier época. Injerto de costado o lateral. Es un tipo de injerto habitualmente utilizado en la sustitución de variedades. Asimismo es empleado para crear nuevas ramas en zonas desnudas del árbol. Se le denomina también multipúas por la utilización de numerosas púas injertadas a lo largo de una misma rama o tronco del árbol. Hay varios métodos de insertar o introducir material vegetal, tanto bajo la corteza del tronco como en las ramas del árbol, cuando sus diámetros son comparativamente grandes con respecto al de la púa a injertar. Época. La más apropiada es cuando el árbol está movido, al comienzo de la brotación.
Injerto de púa inglés. Normalmente se utiliza este injerto cuando el patrón y la guía tienen aproximadamente el mismo diámetro. En caso contrario también se puede realizar, pero se debe tener la precaución de que el cambium o zona generatriz de ambos coincidan bien por un lado. Época, la misma que la indicada para el injerto de hendidura. Injerto de yema o escudete. Un escudete es una simple yema fértil unida a un trozo de corteza. Es el método de injerto más empleado por los viveristas debido a su fácil ejecución y éxito de prendimiento, para aplicarlos a la alta densidad de plantas existentes en viveros. Época. Este injerto se efectúa cuando el patrón está en actividad moderada, es decir, en savia, con una buena separación de la corteza del leño. El injerto puede realizarse en primavera, al inicio de la vegetación o a comienzos del otoño. Esta última época es la más habitual. Injerto de chapa o placa. Este tipo de injerto es también bastante empleado por los viveristas en frutales como el nogal y cítricos, entre otros. En este injerto, tanto el patrón como la variedad deben estar en crecimiento activo para que puedan separarse fácilmente las cortezas de ambos. Suele efectuarse en ramas de 2 a 10 centímetros de diámetro y, sobre todo, en especies de corteza gruesa en las que el injerto de escudete sería más difícil y de menor efectividad. El éxito de este injerto es igual o mayor que el del injerto de yema o escudete. Incluso es preferido por algunos viveristas para multiplicar árboles de hueso, pues parece que el exudado gomoso es inferior en el injerto de chapa. Época. La mayoría de los injertos de este tipo se realizan en otoño o a media estación. Injerto de chip o astilla. Se puede considerar como un injerto de chapa mejorado. Su principal ventaja es que puede realizarse en épocas en que la corteza no se desprende bien, ya sea la del patrón, la de la variedad, o ambas. Incluso puede realizarse como injerto de taller sobre estaquillas enraizadas o no. Donde mayor aplicación ha tenido este injerto es en la vid. Las yemas de esta especie, al ser muy gruesas, impiden un buen ajuste en los injertos de escudete. Época. Prácticamente puede efectuarse en cualquier época del año. Una posibilidad que presenta este método es el de injertar tan pronto como brota el árbol cuya variedad se desea sustituir, suprimiéndola escalonadamente en 2 o 3 veces, a medida que van creciendo los brotes procedentes de los injertos. En este caso los chips se han obtenido de varetas cortadas en invierno. Si se ponen bastantes injertos en el árbol, la renovación de su copa puede realizarse en 1 o 2 años. Hasta aquí hemos llegado, espero que el video sea de utilidad y no olvides en apoyar al canal suscribiéndote y darle a la campanita para no perderte de ningún contenido del canal. Hasta el próximo video.